Bueno, una vez más, bienvenidos a todos a la continuación de este estudio, la epístola de Judas, y vamos a ir versículo por versículo aprendiendo todas las verdades que podamos extraer de esta porción de la Biblia. Así que vaya conmigo, epístola de Judas, versículo 5. Recuerde que estamos en medio de una serie la cual hemos titulado la epístola de Judas, una epístola para los tiempos apocalípticos, y en esta oportunidad vamos a tocar el tema la incredulidad, una advertencia contundente. El versículo 5 de Judas dice lo siguiente: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Hemos alguna vez visto la incredulidad con la gravedad que debiésemos verla hoy día? ¿Sabía usted que la incredulidad puede evitarnos entrar en el reposo eterno de Dios, en la vida eterna, que nos puede hacer perder el tesoro más grande que tenemos como seres humanos, que es la salvación en Cristo Jesús? Pues vamos en los próximos minutos a aprender que es posible que nosotros podamos caer de la gracia de Dios a través de la incredulidad. En los tiempos modernos vemos con preocupación cómo la humanidad está poniendo dudas todo el tiempo en cuanto a la veracidad de la Biblia, del mensaje bíblico, del mensaje de Dios, de la historia de Jesucristo, de todo lo que tenga que ver con la iglesia. Y es que en las últimas décadas probablemente muchos líderes religiosos utilizaron el estandarte de la iglesia para lucrarse personalmente, para luchar a favor de alguna ideología o para poder manejar a la población. Y esto ha hecho que en muchos lugares la iglesia haya perdido credibilidad. Y es por eso que nuestra lucha hoy es el tratar de devolverle la credibilidad no a los seres humanos, no a los líderes religiosos, no a los sacerdotes, no a los pastores, no a los servidores, sino a Dios. Porque la gente al final pierde la credibilidad no solo en la institución administrada por los hombres, sino también en el mismo Dios. También estamos enfrentando, además de este factor natural de los seres humanos en contra de la iglesia, estamos también luchando en contra de organizaciones que están muy bien desarrolladas y que tienen una agenda para meter la duda en la gente y poder abrir su mente a las cuestiones relativas de la vida. Es importante que ustedes y yo tengamos claro acerca de la relatividad. Y es que esto es lo que hoy nos vende la sociedad. Todo es verdaderamente relativo. Y asimismo han catalogado a la Biblia. Para muchos es pecado, es una sentencia demasiado rígida decir que la Biblia es la palabra de Dios y que es perfecta en todo lo que dice. Les cuesta a muchos predicadores, a muchos oradores, a muchos presentadores de la palabra de Dios el asegurar que este libro maravilloso que tenemos en nuestra mano, la Biblia, es la palabra de Dios y que es perfecto, que no se contradice, que no pasa de moda y que es en sí misma la palabra de Dios y el deseo de Dios para todos nosotros. Pero a nosotros no nos debe dar miedo decirlo. No debemos dudar en ningún momento de que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y es lo correcto para que todos vivamos. Porque no hay ninguna otra guía, la cual ha sido entregada a los seres humanos, mejor y más acertada que la Biblia hasta el día de hoy. De ella se han sacado muchos códigos de leyes, de la jurisprudencia y muchas otras cosas están regidas a través de la Escritura. Es por eso que hay que tener precaución también. Esto que estoy hablando en este momento lo he repetido en las últimas semanas y no nos cansaremos de decirlo porque estamos convencidos que esta es la estrategia que Satanás está utilizando para alejar a las personas de Dios. No tanto alejarlos de la Biblia, no tanto alejarlos de la iglesia, porque el hecho de estar desencantados de la iglesia, de sus líderes, de sus predicadores,
lo que se está logrando es que la gente también se separe de Dios. Otra de las cosas que hemos repetido desde este foro es también el esfuerzo que hay en algunas cadenas de televisión de poder presentar las cosas de Dios como relativas. Tenga esto en mente, y cada vez que usted vea un programa secular en cualquier canal de cable o en cualquier plataforma que presente series, tenga en mente la relatividad y dése cuenta que en muchas oportunidades lo que encontramos es el sí o el no o el tal vez. Entonces nos damos cuenta que hay bastantes nombres de cosas dentro de estos programas que nos dejan a la duda, y eso es exactamente la estrategia de Satanás, poner la duda en los seres humanos. Entonces quiero compartir esto con ustedes. Hay muchos programas que van a hablar de Dios. Por ejemplo, hay un programa en una cadena famosa que se llama La Historia de Dios, pero cuando usted ve los capítulos de esa serie, La Historia de Dios, se da cuenta de que Dios es una palabra que debería estar escrita en el título de ese programa con una D minúscula, porque lo que el presentador está haciendo es tratar de buscar dioses en cada uno de los corrientes o de las corrientes de pensamiento. Y entonces no se está refiriendo al Dios creador de los cielos y de la tierra, tal cual usted y yo lo hemos conocido. No todo lo que dice Dios se refiere al creador de los cielos y de la tierra. No todo el que se dice Cristo, dice la misma Biblia, se refiere a Jesús. Recuerde que Cristo es el rol que se le entregó a Jesús, el Hijo de Dios. Cristo es el rango que se le entregó a Jesús en este mundo. Cristo significa el Mesías, el enviado. Y hay muchas personas en diferentes religiones que dicen yo soy el Cristo. Y lo que están diciendo es yo soy el enviado para esa religión. Están utilizando una nomenclatura cristiana, pero utilizada en su corriente de pensamiento. Tenga usted precaución. Recuerde, el relativismo es lo que está envenenando el corazón de la gente y llevándonos a la incredulidad. No es lo mismo que haya muchas personas que están, por ejemplo, teniendo algún concepto sobre el matrimonio. Muchas personas dicen que el matrimonio es relativo, que es solo un documento que hay que firmar y que a veces estoy bien con el documento o sin el documento y que lo importante es que tengamos una vida de armonía, de pareja. Eso es la relatividad con respecto al matrimonio. La palabra de Dios dice que hay que casarse, que no podemos vivir en concubinato sin casarnos, sin recibir la bendición de Dios. Pero la gente dice que eso es relativo. Y si nos vamos por el otro lado, vemos el divorcio también relativo. Y dicen, bueno, sí, tal vez no podemos divorciarnos, eso no es bueno para nadie, pero si las cosas ya no funcionan hay que divorciarse, y eso es relativo. Tal vez la Biblia no es tan firme en ese punto, pero yo quiero decirle que en temas tan delicados como esos, el matrimonio, el divorcio, el aborto y muchas otras cosas más, la palabra de Dios es la palabra final y la palabra de Dios es absoluta, no relativa. Eso no quiere decir que usted por estar divorciado se va a ir al infierno. No quiero que tomen las cosas en los extremos. El hecho de que nosotros hayamos caído en pecado, en cualquiera de los pecados que la Biblia denomina de esa forma, Dios también, y como vamos a ver en el estudio un poco más adelante, nos va a dar la oportunidad siempre de que haya en nuestro corazón el arrepentimiento para perdón de pecados. Esa oportunidad solo la puede dar el Dios vivo. Cuando nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos da esa oportunidad de hacernos nuevas criaturas y empezar ese proceso de santidad en el cual hemos conversado anteriormente. Es por eso que el hecho de ser divorciado o ser divorciada no quiere decir que quedó marcada para el resto de la vida y que sencillamente Dios ha cerrado las puertas del cielo para usted. No, no es eso lo que la Biblia dice. El evento, el ejercicio del divorcio es a lo que Dios le ha volteado el rostro. Pero a las personas que en algún momento han caído en cualquiera de los catalogados pecados en la Biblia, Dios los ama y les da la oportunidad de poder arrepentirse y salir adelante. Dicho esto, vemos que en la Biblia siempre vamos a encontrar absolutos y no relativos. Así que mucho ojo para todos nosotros que
Estamos rodeados de miles de estas posiciones sociales. Entonces, el ejemplo de los que no creyeron, una advertencia contundente, es lo que vamos a ver a continuación. Primero, la incredulidad trae destrucción al ser integral. La incredulidad trae destrucción al ser integral. Vamos a ver qué significa ser integral. La palabra del Señor dice que estamos hechos de 3 partes, lo hemos repetido también en muchas ocasiones: espíritu, alma y cuerpo. Cuando nos pica el zancudo de la incredulidad y entra ese virus a nuestro cuerpo, es capaz de destruir estas 3 partes de las cuales ustedes y yo estamos formados. El texto base que hemos leído dice: mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La incredulidad, entonces, como punto número 1 de esta primera etapa del estudio, la incredulidad trae destrucción al espíritu a través de la muerte espiritual o la separación con Dios. Lo primero que se afecta cuando nosotros abrazamos el principio de la incredulidad o del relativismo bíblico es que nuestro espíritu se afecta. Empezamos a abrazar este punto y nos empezamos a alejar de Dios porque hay cosas que ya no creemos o porque hay cosas en las que dudamos. Para dejar de creer o no creer en algo o no creer en algo, debemos leer la Biblia y ahí vamos a encontrar todas las respuestas. Pero indudablemente, cuando empezamos a dejar de creer, hay una separación espiritual entre Dios y yo. Hebreos capítulo 3, versículos del 11 al 13, dice la Biblia: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En esta frase está exactamente evidenciada la posición de Dios con respecto a la incredulidad. Dice que el corazón malo de incredulidad nos apartará del Dios vivo. Esto es lo que estamos leyendo en Hebreos capítulo 3. Punto y coma. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que tenemos que tener precaución porque, como ven, la palabra de Dios cataloga el corazón malo, el corazón que está lleno de incredulidad y que afecta directamente nuestro espíritu y nuestra relación con Dios. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo de Hebreos capítulo 3, en los versículos 18 y 19, dice la Biblia: y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En esta porción de la Escritura se está hablando acerca del pueblo de Israel que anduvo en el Éxodo, que anduvo caminando por 40 años en el desierto. Y dice la Escritura que una generación completa murió en la incredulidad sin ver la tierra prometida. Dios hizo que casi un cambio de generación, un cambio generacional en esa caminata por el desierto, hasta encontrar a las personas que verdaderamente abrazaron la fe en Dios y creyeron en Él hasta el último momento en que pasaron a poseer la tierra. Entonces, la destrucción del espíritu tiene directamente que ver con la relación con Dios. La incredulidad también trae destrucción del alma. Recuerde que en el alma del ser humano están la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad, su perfil, su esencia, sus instintos. Todo esto está en su alma. Hemos dicho y hemos explicado en otras ocasiones que el alma sin Dios, para una persona que no ha sido salva a través de la fe en Jesucristo, que no ha declarado que tiene fe en el Señor Jesús, su alma está gobernada a través de los instintos del cuerpo, a través de lo que ve, de lo que oye, de lo que aprende, a través de su mente. Todo eso gobierna su alma, pero que una vez nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios a través de la fe en su Hijo amado Jesucristo, en su resurrección, que hemos sido perdonados del pecado y que hemos tenido acceso a la vida eterna, nuestra alma, es decir, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros instintos, están sometidos ahora a través del Espíritu Santo, del Espíritu Santo a nuestro espíritu humano que gobierna nuestra alma. Pero si hay una ruptura
a través de la incredulidad con mi espíritu, entonces mi alma también pierde poder. Al no tener paz con Dios por medio de la esperanza de la vida eterna, nosotros también empezamos a vivir en zozobra, porque nuestra alma ya no puede confiar en algo que ha roto su relación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice la Biblia: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como nos damos cuenta y dijimos al principio, Judas es una epístola que tenemos que estudiar en estos momentos porque es una epístola apocalíptica, y en este tiempo, principio de dolores, es importante que nosotros pongamos nuestros ojos en este tipo de lectura bíblica para saber qué es lo que Dios está revelando a la iglesia. Entonces, en esta porción del Apocalipsis, y vea que está ya casi al final del libro, dice todos los cobardes e incrédulos. Es necesario que nosotros veamos en esta lista con qué compara Dios a los incrédulos: con los abominables, con los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Junto a todos ellos están los incrédulos también, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso quiere decir que la incredulidad está catalogada por Dios como un pecado muy fuerte que puede hacernos perder la salvación eterna. Número 3, la incredulidad trae destrucción al cuerpo, que es la otra parte del ser integral: espíritu, alma, y también destruye el cuerpo, porque el cuerpo va a ser el recipiente, si quiere verlo usted así, el envase de pensamientos tóxicos que dañan todo nuestro ser integral y a largo plazo la condenación eterna por el ser integral. ¿Y qué es lo que sucede? Que el ser humano, dejando de ser gobernado por el Espíritu Santo a través del espíritu humano y metiendo eso en el alma, empieza a ser gobernado por el instinto exterior, por el instinto del cuerpo. Y entonces empiezan lo único que hacemos es satisfacer nuestros propios deseos carnales, y dejamos de enfocarnos en lo que Dios quisiera para todos nosotros. Y es por eso que el cuerpo, este recipiente, se empieza a llenar de toxinas que dañan todo nuestro ser integral. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con precio. Por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En esta porción vemos cómo se compagina todo lo que hemos estado hablando hasta este momento. En la última parte del versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que se pagó por usted, por su vida, por la salvación eterna, por todos sus pecados? La sangre preciosa de Jesús. El evento maravilloso en el cual Jesús entrega su vida por todos nosotros y después resucita el tercer día. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y todo esto es el ser integral. Y la incredulidad, volviendo entonces a la base principal de este estudio, que es la epístola de Judas, vemos cómo Judas, inspirado por el Espíritu de Dios, nos alerta, porque él sabía la gravedad que hay en el hecho de ser incrédulo. Voy a leer una vez más el texto base para que no perdamos la línea de este estudio, Judas versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Mateo capítulo 5, versículo 29 dice lo siguiente: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué nos quiere decir esta porción de la Escritura? ¿Literalmente debo sacarme un ojo? ¿Literalmente debo cortarme una mano? No. Si hay algo que en su cuerpo está contaminando el resto de sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y su espíritu, hay que sacarlo de ahí
antes que haga daños irreversibles en su vida. Por tanto, si su ojo derecho, si sus pensamientos, si sus deseos, si sus adicciones o si sus malos hábitos están poniendo en riesgo su relación con Dios y su ser integral, es necesario sacar eso de su vida lo más pronto posible. El Proverbio 23, versículo 7, en la primera parte del versículo dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, queriendo referirse a lo que nosotros andamos pensando, en lo que andamos caminando y en lo que rige nuestra vida. Así mismo vamos a actuar. Y si eso está basado en la incredulidad, entonces estamos condenados a ser dejados a un lado por Dios. Yo sé que muchos de ustedes y algunas personas que después nos van a sintonizar tienen en mente y decir: bueno, ¿cómo es posible que Dios haya destruido a los que no creyeron? ¿Cómo es posible que Dios pueda, si Dios es amor, y muchos de los enunciados de los incrédulos o de las personas que ponen duda en las cuestiones bíblicas dicen: si Dios es amor, ¿cómo pudo matar gente? Si Dios es amor, ¿cómo pudo deshacer las naciones? Si Dios es amor, ¿cómo puede permitir ciertas cosas? Y empiezan a cuestionar el amor de Dios por las cosas del día a día que suceden en este mundo. La respuesta siempre va a ser la misma. Vivimos en un mundo peligroso. Esta madrugada estaba por irme al aeropuerto viniendo de un hotel en el centro de la ciudad de Nueva York, y cuando nos dirigíamos en el transporte, nuestro conductor golpeó el carro que estaba al frente de nosotros en un semáforo. Un golpe leve, casi imperceptible. Pero la persona se salió, que bajó del otro vehículo, salió totalmente descontrolado, sobreactuando, como que hubiese sido un gran impacto, y empezó a amenazar y a insultar a nuestro conductor. El conductor se bajó de la unidad de transporte en la que nosotros íbamos y empezó la discusión y llegó a unos niveles peligrosos. En un momento dado yo pensé que la otra persona del otro vehículo, fuera de sí, iba a atentar contra la vida de nuestro conductor. Todos nosotros, por supuesto, nos habíamos quedado dentro del vehículo. Después se dio un altercado y la situación se puso muy tensa, y nuestro conductor terminó yéndose de la escena, dejándonos dentro del vehículo a todos nosotros y buscando refugio para poder llamar a la policía. Afortunadamente, gracias a Dios, la policía es muy eficiente en estos lugares y se hizo presente con mucha rapidez. Sin embargo, esta persona que había salido amenazante, antes de retirarse, porque escuchó que la policía iba a llegar, decidió sacar una navaja, un puñal o un arma cortopunzante, y antes de retirarse cortó las llantas de la unidad de transporte en la cual nosotros estábamos adentro. Fueron momentos de mucha tensión, fueron momentos de peligro. Creo yo que si él hubiese decidido abrir las puertas del transporte, donde estábamos todas, mi tripulación y su servidor, pues quién sabe qué hubiera sucedido. Él subió a su carro y se fue después de dañar las llantas de nuestro transporte, y en esos 2 minutos más tarde llegó la policía y entonces nos devolvió un poco ese sentimiento de seguridad que habíamos perdido. Cuando nosotros nos separamos de Dios, sentimos ese mismo sentimiento de inseguridad. Cuando perdemos la protección de Dios, sentimos el mismo sentimiento de inseguridad que nosotros sentimos en ese momento. No sabíamos qué hacer, estábamos en una ciudad peligrosa, estábamos en un país en el cual nosotros no conocemos mucho, en una ciudad en la que somos visitantes únicamente. No sabíamos cómo actuar, no sabíamos qué reaccionar. Lo único que nos quedaba era dejarnos ir en las manos del Señor. Cuando perdemos la protección de Dios porque abrazamos la incredulidad, es el mismo sentimiento de impotencia, de no saber cómo vamos a pelear en contra de los desafíos del mundo. Dentro de ese vehículo en el cual les estoy hablando, además de mi persona, habían otras personas creyentes. Y la pregunta es: ¿cómo es que nosotros, siendo creyentes, podemos estar en tal riesgo como lo estuvimos ahora? ¿Por qué Dios no llegó y puso unos ángeles grandes y cubrió con una luz escarlata todo nuestro vehículo y asustó a este hombre, y este hombre salió corriendo? De alguna manera Dios lo hizo,
tal vez imperceptible a nuestra vista, pero no nos hizo daño o no siguió tratando de hacernos daño porque algo le dijo que se fuera del lugar. Sin embargo, estuvimos expuestos a eso porque vivimos en un mundo peligroso, porque vivimos en un mundo donde hay personas como este conductor que no tienen el temor de Dios. Y todos estamos expuestos a eso. No quiere decir que Dios perdió el control. No quiere decir que Dios nos abandonó. No quiere decir que Dios no quiere intervenir. No quiere decir que Dios no es amor. Este mundo es un mundo peligroso. Dios lo sabe. Y ese peligro se desarrolló a consecuencia de la desobediencia de los seres humanos, de la incredulidad. Todo nos ha llevado a esto. Si usted quiere que Dios intervenga en todas y cada una de las actividades de este mundo, si usted quiere que Dios intervenga en todas las decisiones que se toman y que sea un mundo perfecto donde no sucedan muertes, pandemias, terremotos, enfermedades y problemas para niños, para ancianos y para toda la población vulnerable, espérese, eso va a pasar. Pero en la vida eterna que Dios nos ha prometido a través de la fe en Jesús, cuando ustedes y yo partamos de este mundo, no va a pasar aquí. Este mundo va a seguir siendo peligroso porque está invadido por la incredulidad, porque está invadido por una separación entre los humanos y su Creador, porque hay odio en los corazones de las personas y violencia acumulada. Si quiere usted la perfección y vivir en un lugar donde Dios tenga el absoluto control de todas las cosas que suceden, acepte al Señor Jesús como Salvador, porque en el día de su muerte o en el día en el que Dios venga por su iglesia, iremos a ese lugar de perfección. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, nada le asegura que va a estar en ese lugar y seguirá viviendo eternamente en un lugar un poquito peor que esta tierra. Es por eso que la incredulidad de la que habla aquí el apóstol Judas o el escritor de esta epístola da cuenta de la importancia que hay en mantener siempre la fe en Dios. Entramos entonces en este tiempo de participación. ¿Estamos cuidando nuestro ser integral a través de la fe? ¿O nos estamos poniendo en riesgo a través de la incredulidad? Esa es la primera pregunta. Si hemos estado pecando por medio de la incredulidad, ¿desea usted en este momento arrepentirse y pedirle perdón a Dios empezar e iniciar un proceso de alimentar su fe por medio de la palabra? Estas son las interrogantes que podemos poner en este tiempo de participación. Yo quisiera agregar una más. ¿Ha usted, después de todo lo que hemos hablado, identificado algún medio de comunicación, alguna conversación, algún amigo, alguna amiga o algo en su alrededor, artículos que usted lee, el relativismo de este mundo, a donde están pisoteando en la absolutez de la Biblia? Segunda parte de este estudio es la incredulidad estorba para entrar en el reposo del Señor. Dijimos que en el primer paso la incredulidad afecta el ser integral, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y en esta oportunidad la incredulidad estorba al ser humano para entrar en el reposo de Dios y en la vida eterna. Es por eso que debemos tener una fe firme. Leo una vez más el texto base en Judas versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, por supuesto hablando del evento del Éxodo, después destruyó a los que no creyeron. Cuando fui a buscar la etimología de cada una de las palabras de este versículo que hoy estamos estudiando, me interesé por buscar esta palabra destruir. Destruyó a los que no creyeron. Porque en un momento dado dije, bueno, tal vez en la traducción quedó esta palabra que es un poco pesada en cuanto a hablar de Dios y es destruir. ¿Será que Dios destruye? ¿Será que Dios tiene esa manera para castigar al pueblo? ¿O sencillamente esta palabra está hablando en una metáfora acerca de lo que sería romper una relación con el pueblo? Lo que encontré es bastante interesante y simple. Tal cual está la palabra destruir, es así como Dios actuó en ese momento. Dejó que esta generación, que había estado 40 años caminando en el desierto, desapareciera. Esa es básicamente la palabra destruir.
dejó que desapareciera, que terminara esa generación incrédula, hundiéndose y quemándose en el desierto por 40 años, hasta que toda esa incredulidad salió y entró una nueva generación que tenía los puestos ojos en Dios. Por donde le busquemos, por un lado y por el otro, la palabra de destruir aquí significa que nos va a dejar afuera, que no quiere nada con nosotros, porque nosotros no queremos nada con Él. Lo he repetido también en 1000 ocasiones. Las personas que no creen en Dios, ¿cómo se van a ir a vivir con Dios eternamente? Si no quieren estar con Él y no quieren saber nada de Él, ¿por qué estas personas van a tener el premio de la vida eterna en el paraíso? No lo merecen, sencillamente porque no lo quieren acá y han tomado la decisión de rechazar a Dios. Entonces, porque quieren estar con Dios en la eternidad. Y de acuerdo a la Biblia, a este libro contundente, dice que solo hay 2 lugares a donde irnos, y uno es el cielo, en la presencia de Dios para todos aquellos que se arrepienten y abrazan la fe, y el otro es el infierno, un lugar a donde van todos los demás. Y el infierno, de acuerdo a lo que se detalla en la Biblia, no es un lugar muy agradable para pasar la eternidad. Vamos a ir de nuevo, voy a repetir este versículo en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo acabo de decir, ese es el lugar de destino de todos los demás. Si nosotros no hemos abrazado a Cristo como Salvador y no vamos a tener como destino final la presencia de Dios, el otro lugar disponible es este que acabo de leer. Pero volviendo un poco a lo que decía la epístola a los Hebreos, capítulo 3, con respecto a el pueblo de Israel en el Éxodo, dice lo siguiente, vuelvo a leerlo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que tengamos cuidado, nos advierte, para que no nos endurezcamos, para que la incredulidad no entre en nuestra vida. Entonces, esta incredulidad proviene, dijimos hace un rato, de la maldad del corazón, cuando hay una separación entre la parte espiritual del hombre y el Espíritu de Dios. Entonces, viene esa maldad del corazón. Siempre en Hebreos 3, pero en el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Lo leímos hace un rato. Esa palabra incredulidad significa, si lo vemos desde la etimología, desconfianza, incredulidad, deslealtad e infidelidad, en este caso a Dios. Por ello, nosotros somos advertidos. Vamos a ver 3 advertencias que podemos encontrar con respecto a esto de la incredulidad, en la cual nos previene entrar en el reposo de Dios. Tenemos que ser advertidos a mirar, a vigilar y a guardarnos de no tener un corazón malo, de incredulidad, como lo dice esta porción. También en esta Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: mirad. Y me encanta cuando la Biblia dice mirad, porque es como que Dios lo agarre a usted de los cachetes de la cara y le diga: poneme atención, necesito que me pongas atención, necesito que me mires a los ojos para que entendas bien lo que te voy a decir, porque es súper importante que lo logres asimilar. Esa palabra significa ver, observar, examinar, vigilar, guardar, atesorar. Tenemos que estar pendientes siempre de la palabra de Dios. Entonces, somos advertidos de siempre estar vigilantes en cuanto al estado de salud de nuestra fe. Número 2, somos advertidos a no tener un corazón malo, una alma mala, un pensamiento pecaminoso, un instinto pecaminoso. Lo que pude evidenciar en este evento tan desagradable de esta madrugada, en cuanto a la persona que se bajó del otro vehículo amenazante y en algún momento agresivo, era que su corazón debió haber estado muy ligado a un montón de sufrimientos. Lo que pudimos ver, esas reacciones tan agresivas, tan insolentes, no pueden nacer de un corazón que tiene paz, que tiene la tranquilidad, que tiene un corazón lleno del amor de Dios.
Eso es lo primero que uno piensa y dice, no está el amor de Cristo en ese corazón. No puede ser que una persona por un incidente tan pequeño, tan menor, tan insignificante, sencillamente ponga en riesgo la vida de otra persona y de los ocupantes del vehículo. Pero entendemos que cuando el corazón del hombre es malo, es malvado, es maligno, es perverso, porque de ahí viene esta palabra, un corazón malo, vemos que eso es lo que sale. Pero cuando estamos gobernados por el Espíritu de Dios, vamos a ver reacciones totalmente diferentes. Es por eso que debemos evitar. Somos advertidos a no tener un corazón malo. También somos advertidos a no tener incredulidad en nuestra alma, la cual nos aparta de Dios, como lo vimos hace un rato. Entonces somos advertidos de 3 cosas. Dijimos, la primera es estar vigilantes, guardarnos de no tener un corazón malo de incredulidad. Número 2, estamos advertidos a no crear ese corazón malo dentro de nosotros a través de tener una sana relación con Dios. Y también somos advertidos a no tener incredulidad en nuestra alma, que eso nos va a apartar de Dios a consecuencia de esto. Si nuestro espíritu ha dejado de hacer influencia fuerte en nuestra alma y nuestros sentidos y nuestros deseos van a empezar a influenciarlo, y esos sentidos y deseos están envenenados por la incredulidad, nuestra alma va a reaccionar de la misma forma. Marcos capítulo 16, versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esto es cuando llegó el Señor a decirles, aquí estoy, ya vine, resucité al tercer día, y están sus apóstoles ahí reunidos y no habían creído a quienes les habían llegado a contar que Jesucristo había resucitado. Y entonces a Dios le molestó y les reprochó su incredulidad. Es por eso que la Biblia no es relativa, es absoluta. Es por eso que la verdad divina no es relativa, es absoluta. Es por eso que la verdad divina no es como un programa de alienígenas o de ovnis o de objetos que vienen de extraterrestres, que solo son cuentos, teorías. La Biblia es absoluta porque la hemos visto cómo se ha desarrollado por los últimos años, porque las profecías que se han cumplido detalladamente, si nosotros hacemos un estudio sistemático de esas profecías, nos damos cuenta que se cumplen. Y eso es lo que levanta nuestra credulidad, nuestra fe en lo que estamos viendo. Mirad, hermanos, dice el versículo base, no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es necesario que ustedes y yo permanezcamos conectados con Dios. Termino con este tiempo de participación. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón en santidad y fidelidad al Señor, o de incredulidad y de pecaminosidad? Número 2, la segunda pregunta, ¿reconocemos que la incredulidad al Señor y su palabra es pecado? Número 3, ¿quieres vivir una vida que honre al Señor por medio de tu fe en Él? Si es así, pues lo único que tenemos que hacer es abrirle nuestro corazón a Él. Recordemos la advertencia contundente que encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 5 al 11, que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para usted y para mí. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, le pido que haga esta oración conmigo. El perdón de pecados, la vida eterna, el proceso de santidad y la justificación, solo Dios se lo puede dar a usted. Ningún predicador, ningún siervo de Dios, ningún líder, nada, ningún pastor, ningún sacerdote le puede asegurar la vida eterna. Solo se la puede dar el Señor. Por eso lo único que nosotros podemos hacer por usted es guiarle
en una sencilla oración, acompañarlo en esa oración para que usted llegue al trono de la gracia y reciba de Dios el premio maravilloso a su fe. Así que cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Por eso hoy abro mi corazón. Te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador, porque creo que resucitaste el tercer día y estás vivo. Te doy gracias y llena mi vida de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.